Capítulo 6. La psicología del placer. El placer, para el ser humano, no es un lujo, sino una necesidad psicológica profunda. El placer, en el más amplio sentido del término, es una comitancia metafísica de la vida, la recompensa y la consecuencia de una acción exitosa, así como el dolor es el signo del fracaso, de la destrucción, de la muerte. Mediante el estado de gozo, el hombre experimenta el valor de la vida, la sensación de que ésta merece ser vivida y de que vale la pena esforzarse para conservarla. Para vivir, el hombre debe actuar con el fin de alcanzar los valores necesarios. El placer y el disfrute son, por lo tanto, una recompensa emocional para la acción exitosa y un incentivo para continuar actuando. Más aún, a causa del significado metafísico que el placer tiene para el hombre, ese estado de gozo le brinda una prueba directa de su propia eficacia, de que es competente para tratar con los hechos de la realidad, para alcanzar sus valores, para vivir. La dicha contiene implícitamente la convicción: tengo control sobre mi existencia, y la desdicha contiene una sensación de frustración equivalente a estoy indefenso. Así como el placer implica emocionalmente una sensación de eficacia, el dolor implica emocionalmente una sensación de impotencia. Por consiguiente, al permitir que el hombre experimente en su propia persona la sensación de que la vida es un valor y de que él es un valor, el placer sirve para propulsor emocional de la existencia. El mecanismo del placer-dolor en el cuerpo del hombre actúa como un barómetro de salud o enfermedad. Del mismo modo, el mecanismo de placer-dolor de su conciencia trabaja de acuerdo con el mismo principio, indicándole que es favorable y que es desfavorable para él, que beneficia su vida y que la daña. Pero el hombre es un ser de conciencia volitiva, no posee ideas innatas ni un conocimiento automático o infalible de aquello de lo cual depende su supervivencia. Debe elegir los valores que han de guiar sus acciones y fijar sus metas. Su mecanismo emocional operará de acuerdo con el tipo de valores que elija. Estos son los que determinan cuándo sentirá que algo está en su favor o en su contra, y qué es lo que buscará para obtener placer. Si un hombre comete un error al elegir sus valores, su mecanismo emocional no lo corregirá. Ese mecanismo no tiene voluntad propia. Si, de acuerdo con sus valores, desea cosas que, de hecho y en realidad, lo llevan a su destrucción, su mecanismo emocional no lo salvará, sino que, por el contrario, lo impulsará hacia la destrucción. Habrá ajustado el mecanismo para funcionar en dirección opuesta, en contra de sí mismo y de los hechos de la realidad, en contra de su propia vida. El mecanismo emocional del hombre es como una computadora, tiene el poder de programarla, pero no el de cambiar su naturaleza. Por lo tanto, si la ajusta de acuerdo con un programa equivocado, no podrá escapar al hecho de que los deseos más autodestructivos tengan para él igual de intensidad y urgencia emocional que los actos que salvarían su vida. Naturalmente, tiene el poder de cambiar la programación, pero solo si cambia sus valores. Los valores básicos de un hombre reflejan la visión consciente o subconsciente que tiene de sí mismo y de la existencia. Son la expresión de A, el agrado y la naturaleza de su autoestima o su falta de ella, y B, hasta qué punto considera el universo abierto o cerrado a su conocimiento y a su acción, es decir, hasta dónde tiene una imagen benévola o malévola de su existencia. Por ende, lo que un hombre busca para obtener placer o disfrute es, desde el punto de vista psicológico, profundamente revelador. Es indicativo de su carácter y de su alma. Por alma, entiendo la conciencia de un hombre y los valores básicos que lo motivan. Existen en líneas generales 5 áreas interconectadas que permiten al hombre experimentar el disfrute de la vida, el trabajo productivo, las relaciones humanas, la recreación, el arte y el sexo. El trabajo productivo es el área más importante. A través de su trabajo, el hombre gana el sentido básico de control sobre la existencia. El sentido de eficacia, que es el aumento necesario para obtener la capacidad de disfrutar los demás valores. Aquel cuya vida carece de dirección o propósito, que no tiene meta creativa, se sentirá indefenso y sin control. Aquel que se siente indefenso y sin control se considerará inadecuado e incapacitado para la existencia. Y el que se siente incapacitado para la existencia tampoco estará capacitado para gozar de ella. Una de las características que identifican al hombre que se estima a sí mismo, que considera el universo abierto a sus esfuerzos, es el profundo placer que experimenta en el trabajo productivo de su mente. Su alegría de vivir es alimentada por una incesante preocupación
por crecer en conocimiento y habilidad, por pensar, alcanzar, avanzar, enfrentar nuevos desafíos y superarlos, por ganar el orgullo de una eficacia en continua expansión. El hombre que disfruta dedicándose solo a lo rutinario y a lo familiar, que se inclina a trabajar en una semi-obnubilación, que encuentra la felicidad al liberarse de todo desafío, de toda necesidad de lucha o esfuerzo, revela un tipo de alma distinta, la del hombre que carece profundamente de autoestima, a quien el universo le parece inescrutable y vagamente amenazador, cuyo principal impulso motivador es un anhelo de seguridad, no la seguridad obtenida a través de la eficacia, sino la de un mundo donde la eficacia no constituya una exigencia. Debemos considerar además al hombre que encuentra inconcebible que se pueda disfrutar del trabajo y de cualquier forma de trabajo que considere el esfuerzo de ganarse la vida, como un mal necesario, que sueña únicamente con los placeres que comienzan al final del día laborable, el de ahogar su mente en alcohol, televisión, billares, mujeres, el placer de no ser consciente. Este hombre revela un tipo de alma diferente, la de alguien que apenas tiene un vestigio de autoestima, que nunca esperó que el universo fuera comprensible y que acepta el miedo letárgico que siente por ese universo, como lo dado y lo natural, cuya única forma de alivio y cuya sola noción de la alegría proceden de los breves chispazos de placer producidos por sensaciones que no demanden esfuerzo alguno. Hay aún otro tipo de alma, la de aquel que encuentra placer no en el logro, sino en la destrucción, cuya acción no está dirigida a la obtención de la eficacia, sino a la dominación de quienes la alcanzaron. Es la de un hombre que carece de manera tan abyecta de todo valor personal y cuyo terror a la existencia es tan absoluto que su única forma de autosatisfacción reside en desatar sus resentimientos y sus odios contra quienes no comparten su estado, contra aquellos que son capaces de vivir, como si, al destruir a quienes tienen confianza en sí mismos, a los moralmente fuertes y sanos, pudiesen convertir su impotencia en eficacia. Un hombre racional que tiene confianza en sí mismo está motivado por su amor a los valores y su deseo de alcanzarlos. Un neurótico está motivado por el miedo y por el deseo de huir de ellos. Esta diferencia en las motivaciones se refleja no solo en las cosas que cada clase de hombre buscará para hallar placer, sino también en la naturaleza de placer que experimentará. Por ejemplo, la calidad emocional del placer experimentado por los 4 tipos de hombres descritos no es la misma. La calidad de todo placer depende de los procesos mentales que lo motivan y acompañan, y de la naturaleza de los valores involucrados. El placer de usar adecuadamente la propia conciencia y el placer de ser inconsciente no son similares. Así tampoco lo son el placer de obtener valores reales, de alcanzar un auténtico sentido de eficacia, y el placer de disminuir temporariamente la sensación personal de miedo e ineficiencia. El hombre que posee autoestima experimenta la alegría pura, auténtica, de usar adecuadamente sus facultades y de lograr verdaderos valores en la realidad, un placer del cual los otros 3 hombres no tienen la mínima noción, así como el hombre que se autoestima no puede tener noción de ese estado turbio y confuso que ellos llaman placer. Este mismo principio se aplica a todas las formas de gozo. Por consiguiente, en el terreno de las relaciones humanas se experimenta una forma distinta de placer, se tiene una motivación diferente y se revela un carácter distinto. El del hombre que busca para regocijarse la compañía de seres humanos inteligentes, íntegros, que se estiman a sí mismos y que comparten sus criterios exigentes. El del que solo consigue alegrarse con aquellos que no se rigen por criterio alguno y con los cuales, en consecuencia, se siente libre de ser él mismo. El del hombre que únicamente halla la alegría junto a personas que desprecia y con quienes puede compararse favorablemente. O el del hombre cuya alegría solo se manifiesta en compañía de aquellos a quienes puede engañar y manipular y que les proporcionan el más bajo sustituto neurótico para lograr un sentido de genuina eficacia, una sensación de falso poder. Para el hombre racional, psicológicamente sano, el deseo de obtener placer es el deseo de celebrar su control sobre la realidad. Para el neurótico, el deseo de placer es el deseo de huir de la realidad. Consideremos ahora la esfera de la recreación, por ejemplo, una fiesta. Un hombre racional disfruta de una fiesta como recompensa emocional por sus realizaciones y solo puede realmente gozar de ella si de hecho involucra actividades placenteras, tales como encontrarse con aquellos a los que aprecia, conocer a personas que encuentra interesantes, participar en conversaciones en las que se digan y oigan cosas que valga la pena decir u oír. Pero un neurótico que
puede disfrutar de una fiesta por razones que nada tengan que ver con las actividades que se realizan en ella. Puede odiar o despreciar o temer a todos los presentes. Puede comportarse como un necio y sentirse secretamente avergonzado de ello, pero pretenda que esto le proporciona placer porque siente que la gente está emitiendo vibraciones de aprobación o porque es una distinción social haber sido invitado a esa fiesta, o porque otras personas parecen estar alegres, o porque esta fiesta lo ayuda a huir por el tiempo que dure la velada del terror a encontrarse a solas consigo mismo. El placer de la embriaguez es, obviamente, el placer de huir de la responsabilidad de ser consciente, como las reuniones sociales que se celebran con el único propósito de exteriorizar un caos histérico, donde los invitados van de un lado a otro sumidos en un sopor alcohólico, parloteando ruidosamente sin sentido y gozando la ilusión de un universo donde no esté obligado a tener un propósito, ni a ajustarse a la lógica, la realidad y la conciencia. Obsérvese, en este contexto, a los beatniks modernos, por ejemplo, su manera de bailar. Lo que se ve no son sonrisas de auténtico goce, sin ojos fijos y vacíos, movimientos espasmódicos y desarticulados de lo que parecen ser sus cuerpos descentralizados, todos haciendo un gran esfuerzo, con una especie de histeria total, insípidos, preocupados por proyectar un aire de falta de propósito, de sinsentido y de lo irracional. Este es el placer de la inconsciencia. O consideres el tipo de placer más tranquilo que llena la vida de muchas personas: picnic familiares, reuniones de té o tertulias de café, kermeses de caridad y beneficencia, vacaciones rutinarias, todas ellas ocasiones de tranquilo aburrimiento para los involucrados donde el tedio es el valor. El tedio para esta gente significa seguridad, lo conocido, lo usual, la rutina, la ausencia de lo nuevo, lo excitante, lo no familiar, lo demandante. ¿Qué es un placer demandante? Un placer que exige el uso de nuestra mente, no en el sentido de resolver problemas, sino en el sentido de ejercitar la discriminación, el juicio y la agudeza mental. Uno de los principales placeres de la vida se ofrece al hombre a través de las obras de arte. El arte, en su más elevado nivel potencial, como proyección de las cosas, tal como podrían y deberían ser, puede proporcionar un invalorable combustible emocional. También aquí, el tipo de obra de arte que nos atrae depende de nuestros valores y nuestras premisas más profundas. Un hombre puede buscar en el arte la proyección de lo heroico, inteligente, eficaz o dramático, aquello que tiene un propósito, lo estilizado, ingenioso o desafiante. Busca así el placer de la admiración, la obra de arte que refleja los grandes valores de la existencia, o puede buscar la satisfacción al leer revistas de chismografía o libros mediocres, aquello que nada demanda de él ni el pensamiento ni en criterios de valor. Puede experimentar un placer reconfortante con proyecciones de lo conocido y lo familiar, buscando sentirse un poco menos extraño y atemorizado en un mundo que él no construyó, o bien su alma puede vibrar afirmativamente con proyecciones de horror y degradación humana. Puede sentirse gratificado con el pensamiento de que él no es tan malo como el enano drogadicto o la lisiada lesbiana sobre las cuales está leyendo. Puede disfrutar de un arte que le diga que el hombre es malvado, que la realidad es incognoscible, que la existencia es insoportable, que nadie puede hacer nada para remediarlo, que su secreto terror es normal. El arte proyecta un enfoque implícito de la existencia. Nuestro propio enfoque de la existencia es el que determina qué tipo de arte ha de atraernos. El alma del hombre, cuya obra teatral favorita es Cyrano de Bergerac, es radicalmente diferente del alma de aquel cuya obra de teatro preferida es Esperando a Godot. De los diversos placeres que el hombre puede ofrecer a sí mismo, el más grande es el orgullo. El placer que obtiene de sus propios logros y de la creación de su propia personalidad. El placer que se deriva de la personalidad y los logros de otro ser humano es el de la admiración. La máxima expresión de la más intensa unión de estas dos respuestas, el orgullo y la admiración, es el amor romántico, cuya celebración es el sexo. Es sobre todo esto, en esta esfera, en las respuestas romántico-sexuales de un hombre, donde se revela elocuentemente el concepto que tiene en sí mismo y de la inexistencia. Un hombre se enamora y desea sexualmente a aquella persona que refleja sus propios y más profundos valores. Hay dos aspectos cruciales en los cuales las respuestas romántico-sexuales de un hombre son psicológicamente reveladoras.
en la elección de su compañera y en el significado que tiene para él el acto sexual. Un hombre que se estima a sí mismo, que se ama y ama la vida, siente una intensa necesidad de hallar seres humanos a quien pueda admirar, de encontrar un igual espiritual a quien amar. La cualidad que más lo atrae es la de la autoestima, la estima personal y un claro sentido de valor de la existencia. Para un hombre así, el sexo es un acto de celebración y su significado es un tributo a él mismo y a la mujer que eligió, la forma final de experimentar concretamente y en su propia persona el valor y la alegría de estar vivo. La necesidad de una experiencia como esta es inherente a la naturaleza humana. Pero si un hombre carece de la autoestima necesaria para ganarla, intentará fingirla y elegirá, subconscientemente, a su pareja por la capacidad que ella tenga para ayudarlo en su farsa, para darle la ilusión de un valor personal que no posee y de una felicidad que no siente. Así, si un hombre es atraído por una mujer inteligente, que tiene fortaleza moral y confianza en sí misma, si es atraído por una heroína, revelará un tipo de alma. En cambio, si es atraído por una mujer irreflexiva o irresponsable, cuya debilidad moral le permite sentirse masculino, revelará otro tipo de alma. Y si quien lo atrae es una ramera pusilánime, cuya carencia de juicio y normas le permite, por comparación, sentirse libre de reproches, revelará otro tipo de alma. El mismo principio, por supuesto, se aplica a las elecciones romántico-sexuales de una mujer. El acto sexual tiene un significado diferente para la persona cuyo deseo es alimentado por el orgullo y la admiración. Para quien el placer compartido con la persona amada es un fin en sí mismo, y para aquella que busca en el sexo una prueba de masculinidad o feminidad, el alivio a su desesperanza, una defensa contra su ansiedad o un escape de aburrimiento. Paradójicamente, son los llamados perseguidores del placer. Los hombres que aparentemente viven solo para gozar la sensación del momento, que se preocupan únicamente por pasarla bien, aquellos psicológicamente incapaces de disfrutar del placer como un fin en sí mismo. El neurótico, buscador de placeres, imagina que, efectuando el ceremonial de una celebración, logrará engañarse a sí mismo y crear la percepción de que realmente tiene algo que celebrar. Uno de los rasgos que caracterizan al hombre que carece de autoestima y el verdadero castigo por su negligente fracaso moral y psicológico reside en el hecho de que todos los placeres son placeres por evasión, con los cuales pretende huir de dos perseguidores a los que ha traicionado y de los cuales no hay huida posible, la realidad y su propia mente. Dado que la función del placer es la proporcionarle al hombre un sentido de su propia eficacia, el neurótico se encuentra atrapado en un conflicto mortal por su naturaleza humana. Se ve impulsado a sentir una desesperada necesidad de placer como confirmación y expresión de su control sobre la realidad, aunque únicamente haya placer al huir de la realidad. Esta es la razón por la cual sus placeres no funcionan y le proporcionan, en lugar de un sentimiento de orgullo, realización e inspiración, una sensación de culpa, frustración, desesperanza y vergüenza. El efecto que produce el placer en un hombre que siente estima por sí mismo equivale a un premio y una afirmación. El efecto que produce el placer en un hombre que carece de autoestima es el de una amenaza. La amenaza de la ansiedad, la sacudida de los precarios fundamentos de su falso valor personal, la agudización de un permanente miedo a que la estructura se desplome y debe enfrentarse cara a cara con una realidad dura, absoluta, desconocida e inclemente. Una de las quejas más comunes de los pacientes que buscan ayuda psicoterapéutica es la de que nada puede brindarles placer, que la auténtica alegría parece estarles vedada. Este es el inevitable callejón sin salida de una filosofía de vida basada en el placer por evasión. Preservar una clara capacidad para el disfrute de la vida es un logro moral y psicológico inusual, contrariamente a la creencia popular. Es la prerrogativa no de la irresponsabilidad o la irreflexión, sino de una devoción irrenunciable al acto de percibir la realidad y de una escrupulosa integridad intelectual. Es la recompensa de la autoestima. Febrero de 1964. Capítulo 7. La vida no requiere transacciones.
Una transacción es una justa de reclamos conflictivos por medio de concesiones mutuas. Esto significa que las dos partes poseen algún derecho que es válido y algún valor que pueden ofrecerse recíprocamente. Y esto significa que ambas están de acuerdo con respecto a algún principio fundamental que sirve como base para su trato. Solo se puede llegar a una transacción en relación con los hechos concretos o los detalles y a partir de un principio básico mutuamente aceptado. Por ejemplo, se puede negociar con un comprador el precio que uno desea recibir por su mercadería y acordar un importe intermedio entre lo que uno desea obtener y lo que él ofrece. El principio básico mutuamente aceptado en este caso es el principio del comercio, es decir, que el comprador debe pagar al vendedor por el producto que quiere adquirir. Ahora bien, si uno deseara que se le pagase pero el presupuesto comprador quisiera obtener gratis el producto dado, no sería posible ninguna transacción, acuerdo o debate, sino solo la rendición total de uno o del otro. No puede haber transacción entre el dueño de una propiedad y un ladrón. Ofrecer al ladrón una cuchara de un juego de cubiertos no equivaldría a un arreglo, sino a la rendición total, al reconocimiento de su derecho sobre la propiedad ajena. ¿Qué valor o concesión ofrece el malhechor a cambio? Una vez que el principio de las concesiones unilaterales se acepte como la base de la relación entre ambas partes, solo será cuestión de tiempo antes de que el ladrón se apodere del resto. Como un ejemplo de este proceso, obsérvese la actual política exterior de los Estados Unidos. No puede existir transacción entre la libertad y los controles gubernamentales. Aceptar simplemente unos pocos controles equivale a renunciar al principio de los derechos individuales inalienables y sustituirlos por el principio del poder gubernamental, arbitrario y sin límites, con lo cual uno mismo se entrega a la gradual esclavización. Un ejemplo de este proceso es la política interna actual de los Estados Unidos. No puede haber transacción alguna sobre los principios básicos o cuestiones fundamentales. ¿Qué entendería usted como transacción entre la vida y la muerte? ¿O entre la verdad y la mentira? ¿O entre la razón y la irracionalidad? Hoy en día, sin embargo, cuando la gente habla de transacción, no entiende por ello una concesión mutua legítima o un intercambio, sino la traición de sus principios personales, la rendición unilateral ante cualquier reclamo irracional carente de fundamento. La raíz de esta doctrina es el subjetivismo ético, que considera que un deseo o un capricho es una base moral irreductible, que todo hombre tiene derecho a cualquier deseo que quiera hacer valer, que todos los deseos poseen la misma validez moral y que la única forma en la cual los hombres pueden convivir es cediendo ante todo y llegando a transacciones con cualquiera cada vez que sea necesario. No es difícil ver quién se beneficiará y quién perderá con tal doctrina. La inmoralidad de esta doctrina y la razón por la cual el término transacción implica, en el uso general que se hace de él hoy en día, un acto de traición moral, reside en el hecho de que requiere que los hombres acepten la ética subjetivista como el principio básico que reemplaza todos los principios de las relaciones humanas, y que lo sacrifiquen todo como una concesión a los mutuos caprichos. Los que suelen formular la pregunta, ¿la vida no requiere transacciones?, son aquellos que no logran diferenciar entre un principio básico y algún deseo concreto, específico. Aceptar un trabajo menos importante que el que uno pretendía no es una transacción. Acatar órdenes del empleador sobre cómo hacer la tarea para la cual uno ha sido empleado no es una transacción. No tener la torta después de haberla comido no es una transacción. La integridad no consiste en ser leal a los caprichos personales subjetivos, sino en la lealtad en los principios racionales. Una transacción, en el sentido inmoral del término, no consiste en abandonar la comodidad personal, sino en abandonar las convicciones personales. No consiste en hacer algo que a uno le disgusta, sino en hacer algo que uno considera incorrecto. Acompañar al marido o a la esposa a un concierto cuando uno no le da importancia a la música no es una transacción, pero sí lo es capitular ante sus demandas irracionales de acatar las normas sociales, fingiendo observar la religión porque a los demás les parece bien, de ser generoso con parientes políticos que no lo merecen. Trabajar para un empleador que no está de acuerdo con nuestras ideas no es una transacción, sí lo es el fingir que se comparten las suyas. Aceptar las sugerencias de un editor de efectuar cambios en un manuscrito cuando se ve la validez racional de sus sugerencias
no es una transacción. Efectuar tales cambios para complacerlo o para complacer al público en contra de los propios juicios y normas, sí lo es. La excusa que se da siempre en tales casos es que la transacción es solo temporaria y que se reconquistará la integridad personal en algún futuro no determinado. Pero no se puede corregir la irracionalidad de un marido o de una esposa aceptándola y propiciando su crecimiento. No se puede alcanzar la victoria de las propias ideas ayudando a propagar las opuestas. No se puede ofrecer una obra maestra de literatura cuando uno se ha hecho rico y famoso a un círculo de lectores cuya adhesión se obtuvo escribiendo basura. Si resultó difícil mantenerse leal a las propias convicciones, al principio una sucesión de traiciones, que ayudaron a aumentar el poder del mal que uno no tuvo el coraje de atacar, no hará que la tarea sea más fácil en el futuro. Por el contrario, la hará virtualmente imposible. No puede haber transacción alguna en relación con los principios morales. En toda transacción, este alimento y veneno, solo la muerte puede ganar. En toda transacción entre el bien y el mal, solo el mal obtendrá ventajas. La próxima vez que sienta la tentación de preguntar, ¿la vida no requiere transacciones? Traduzca esta pregunta a su significado real. ¿No requiere la vida que renunciemos a lo que es verdadero y bueno en favor de lo que es falso y malvado? La respuesta es que precisamente eso es lo que prohíbe la vida. Si se desea obtener algo que no sea una sucesión de años de frustración y desilusión que solo conduzcan a la progresiva destrucción de nuestra individualidad. Julio 1962. Capítulo 8. ¿Cómo se puede tener una vida racional en una sociedad irracional? Limitaré mi respuesta a un único y fundamental aspecto de esta pregunta. Mencionaré un solo principio opuesto a la idea tan prevaleciente hoy en día y que es la responsable de que el mal se haya propagado en el mundo. Este principio es: uno nunca debe de dejar de pronunciar su juicio moral. Nada puede corromper y desintegrar tanto una cultura o el carácter de un hombre como el precepto de agnosticismo moral, la idea de que nunca debe formularse un juicio moral sobre los demás, que uno debe de ser moralmente tolerante con respecto a todo, que el bien consiste en no diferenciar entre el bien y el mal. Es obvio quién gana y quién pierde con tal precepto. Cuando uno se abstiene por igual de alabar las virtudes de los hombres y condenar sus vicios, no se les hace justicia ni se les concede un tratamiento equitativo. Cuando la imparcialidad de su actitud declara, en efecto, que ni el bien ni el mal pueden esperar nada de usted, ¿a quién traiciona y a quién alienta? Pero pronunciar un juicio moral es una enorme responsabilidad. Para ser juez es preciso poseer un carácter irreprochable. No es necesario ser omnisapiente ni infalible, tampoco estar exento de errores de conocimiento. Se requiere una integridad inquebrantable, es decir, no ser indulgente en absoluto con la maldad consciente o intencionada. Así como el juez de un tribunal puede cometer un error cuando la evidencia no es concluyente, pero no eludir la evidencia disponible, ni aceptar soborno, ni permitir que ningún sentimiento, emoción, deseo o temor personal obstruya su mente al formar juicios sobre los hechos de la realidad. Así toda persona racional debe mantener una integridad igualmente estricta y solemne en el tribunal de su mente, donde la responsabilidad es más aterradora que en un tribunal público, porque él es juez, es el único que sabe cuando él mismo ha sido incriminado. Sin embargo, existe una corte de apelaciones para nuestros propios juicios, la realidad objetiva. Un juez se somete a sí mismo a juicio cada vez que emite una sentencia. Únicamente hoy, cuando prevalecen el cinismo amoral, el subjetivismo y el gangsterismo, los hombres pueden creer en libertad de pronunciar cualquier tipo de juicio irracional sin tener que sufrir las consecuencias. De hecho, un hombre debe de ser juzgado de acuerdo con los juicios que pronuncie. Las cosas que condena o elogia existen en la realidad objetiva y están abiertas a la consideración independiente de los demás. Cuando acusa o elogia, lo que revela son sus propios criterios y su carácter moral. Si condena a los Estados Unidos y alaba a la Rusia soviética, si ataca a los hombres de negocios y defiende a los delincuentes juveniles, si desprecia una gran obra de arte y aplaude aquello que carece de todo valor artístico, está confesando la naturaleza de su propia alma. El miedo a esa responsabilidad es lo que lleva a la mayoría de las personas a adoptar una actitud
de indiscriminada neutralidad moral. Este temor se expresa mejor a través del precepto: no juzgues y no serás juzgado. Pero ese precepto, de hecho, es una abdicación de la responsabilidad moral. Es un cheque en blanco moral que uno entrega a los demás a cambio de un cheque en blanco moral que uno espera para sí mismo. No hay manera de rehuir el hecho de que los hombres deben efectuar elecciones. Mientras tengan que hacerlo, no existe posibilidad de escapar a los valores morales. En tanto estos estén en juego, no existe neutralidad moral posible. Abstenerse de condenar a un torturador es convertirse en un cómplice de la tortura y del asesinato de sus víctimas. El principio moral a adoptar en esta cuestión es juzga y prepárate para ser juzgado. Lo opuesto a la neutralidad moral no es una condenación ciega, arbitraria y petulante de cualquier idea, acción o persona que no se ajuste al humor o gusto personal, a eslóganes memorizados o al juicio repetido de un momento. La tolerancia indiscriminada y la condena indiscriminada no son dos posiciones opuestas, sino dos variantes de la misma forma de evasión. Declarar que todos son blancos o todos son negros o nadie es blanco o negro sino gris no es expresar un juicio moral, sino eludir la responsabilidad de hacerlo. Juzgar significa evaluar un hecho concreto refiriéndolo a un principio o norma abstracta. No es una tarea fácil, ni que puede ejecutarse en forma automática por medio de los sentimientos, los instintos o las corazonadas personales. Es una tarea que requiere aplicar el proceso de pensamiento más preciso, más severo y más implacablemente objetivo y racional. Es bastante fácil entender los principios morales abstractos, pero puede resultar muy difícil aplicarlos a una situación dada, en particular cuando está involucrado el carácter moral de otra persona. Toda vez que se pronuncia un juicio moral, sea una alabanza o una acusación, se debe estar preparado para responder a la pregunta ¿por qué? Y para fundamentar tal juicio ante uno mismo y ante quien efectúe racionalmente la pregunta. La política de pronunciar siempre un juicio moral no significa que uno deba considerarse a sí mismo como un misionero cargado con la responsabilidad de salvar las almas de los demás, ni que deban ofrecer evaluaciones morales no solicitadas a todos aquellos con los que uno se encuentre. Significa a. Que uno debe de tener en forma clara, completa y verbalmente identificable su propia evaluación moral de cada persona, cuestión o hecho con que se enfrente y estar dispuesto a actuar en consecuencia. B. Que uno debe hacer conocer a los demás su evaluación moral personal cuando es racionalmente apropiado hacerlo. Esto último no implica que hay que lanzarse a realizar denuncias e incitar debates morales innecesarios, pero sí que uno debe pronunciarse en aquellas situaciones en las cuales el silencio puede interpretarse objetivamente como un tácito acuerdo o aprobación de maldad. Cuando uno trata con personas irracionales, con las cuales todo argumento es inútil, es suficiente decir «yo no estoy de acuerdo con usted» para negar cualquier implicancia de aprobación moral. Cuando se trata con personas que poseen cierta capacidad, puede ser moralmente conveniente una exposición completa de su propio punto de vista. Pero en ningún caso ni situación se debe guardar silencio cuando los valores que uno sustenta son atacados o denunciados. Los valores morales son la fuerza motriz de las acciones humanas. Al pronunciar un juicio moral, uno protege la claridad de su percepción personal y la racionalidad del curso de acción que ha elegido seguir. Existe una diferencia entre pensar que uno está ante errores de conocimientos humanos o ante la maldad humana. Obsérvese cuántas personas se evaden, racionalizan y dirigen su mente hacia un estado de ciego estupor por el temor de descubrir que aquellos con quienes tratan, sus seres queridos, sus amigos o asociados comerciales o dirigentes políticos, no están simplemente errados, sino que son malvados. Obsérvese que en ese temor los lleva a consentir, ayudar y expandir implícitamente la misma maldad cuya existencia temen reconocer. Si la gente no consintiera caer en abyectas evasiones, como declarar que un despreciable mentiroso tiene buenas intenciones, que un pordiosero no tiene la culpa del estado en que está, que un delincuente juvenil necesita amor, que un criminal lo es porque no sabe cómo comportarse mejor, que un político ávido de poder está motivado por una patriótica preocupación por el bienestar del público,
que los comunistas son solamente reformadores agrarios, la historia de la última década o siglos hubiera sido distinta. Pregúntese a sí mismo, ¿por qué las dictaduras totalitarias necesitan verter dinero y esfuerzo en propaganda dirigida a sus propios esclavos, que se encuentran indefensos, encadenados y amordazados, carentes de todo medio de protesta o defensa? La respuesta es que, aún el más humilde de los campesinos o el más ignorante de los salvajes se alzaría en ciega rebelión si se diese cuenta de que lo están inmolando, no en beneficio de algún incomprensible noble propósito, sino en favor de la simple y desnuda maldad humana. Obsérvese también que la neutralidad moral requiere una progresiva simpatía por el vicio y un progresivo antagonismo hacia la virtud. Un hombre que se esfuerza por no reconocer la maldad, tal como encontrará que es cada vez más peligroso reconocer el bien como tal. Para él, una persona virtuosa es una amenaza que puede hacer tambalear todas sus evasiones, en particular cuando está involucrada con una cuestión de justicia que demanda una definición. Es entonces cuando expresiones tales como «nadie tiene toda la razón» o «está totalmente equivocado» y «¿quién soy yo para juzgar?» adquieren un efecto letal. El hombre que comienza por decir «en el peor de nosotros hay algo bueno», continuará diciendo «hay algo malo en el mejor de nosotros», para seguir «debe haber algo malo en el mejor de nosotros». Y por fin, son los mejores de nosotros los que nos hacen la vida difícil. ¿Por qué no se callan? ¿Quiénes son ellos para juzgar? Y entonces, en alguna gris mañana en la mitad de su vida, ese hombre descubre repentinamente que ha traicionado todos los valores que atesoraba en su ya lejana juventud. Se pregunta cómo ocurrió y cierra de un golpe su mente a toda respuesta, diciéndose apresuradamente que el miedo que sintió en sus momentos peores y más vergonzosos estaba justificado, que los valores no tienen posibilidad alguna en este mundo. Una sociedad irracional es una sociedad de cobardes morales, de hombres paralizados con la pérdida de sus valores, principios y metas morales. Pero dado que los hombres deben actuar mientras vivan, tal sociedad está lista para ser tomada por cualquiera que esté dispuesto a determinar su curso. La iniciativa puede venir únicamente de dos tipos de hombres: de aquel que está preparado para asumir la responsabilidad de afirmar los valores racionales, o bien del criminal a quien no le preocupan las cuestiones de responsabilidad. No importa cuán duro sea el esfuerzo, solo hay una elección que un hombre racional puede hacer en vista de tal alternativa. Abril de 1962. Capítulo 9. El culto de la moral gris. Uno de los síntomas más elocuentes de la quiebra moral de la cultura actual es una cierta actitud que está de moda en relación con las cuestiones morales y que se puede resumir como: no hay negros o blancos, solo hay grises. Esto se aplica a las personas, acciones, principios de conducta y a la moralidad de general. Negro o blanco en este concepto significa bueno o malo. El uso invertido en la frase hecha antes citada es psicológicamente interesante. En todos los aspectos en los que se quiere examinar, este concepto está lleno de contradicciones. La principal es la falacia del concepto robado. Si no hay negros o blancos, tampoco habrá grises, dado que el gris no es sino una mezcla de los dos. Antes de poder identificar algo como gris, uno debe saber que es negro y que es blanco. El terreno de la moral, esto significa que primero es preciso identificar qué es bueno y qué es malo. Cuando un hombre ha averiguado que una alternativa es buena y la otra mala, ya no tendrá justificación alguna para elegir una mezcla. No puede haber justificación para elegir parte alguna de aquello que se sabe que es malo. En la moralidad, lo negro es predominantemente el resultado de intentar pretender que uno mismo es meramente gris. Si un código moral, tal como el altruismo, es, de hecho, imposible de practicar, es el código lo que debe ser condenado como negro y no evaluar a sus víctimas como grises. Si un código moral prescribe contradicciones irreconciliables, de manera que, al elegir el bien respecto de una cuestión dada, el hombre cae en el mal respecto de otra, es el código el que debe ser rechazado como negro. Si un código moral es inaplicable a la realidad, si no ofrece guía alguna, excepto una serie de órdenes y mandamientos arbitrarios, carentes de fundamento y ajenos a la naturaleza, que deben ser aceptados por fe y practicados en forma automática, como un dogma ciego, no es posible clasificar debidamente a quienes lo practican como blancos.
negros o grises. Un código moral que prohíbe y paraliza el juicio moral individual es una contradicción en sí mismo. Si en una compleja cuestión moral un hombre se esfuerza por determinar qué es correcto, pero fracasa o comete honestamente un error, no se lo puede considerar gris. Moralmente es blanco. Los errores de conocimiento no son violaciones de la moral. Ningún código moral correcto puede reclamar infalibilidad u omnisciencia. Si para escapar a la responsabilidad de un juicio moral un hombre cierra sus ojos y su mente, si evade los hechos de una cuestión dada y se esfuerza por no saber, no podrá considerárselo gris. Desde el punto de vista moral es completamente negro. Muchas formas de confusión, falta de certeza y descuido epistemológico ayudan a ocultar las contradicciones y disfrazan al verdadero significado de la doctrina de la moralidad gris. Algunas personas creen que no es más que una repetición de vacías cantinelas tales como nadie es perfecto en este mundo, es decir, que todo hombre es una mezcla de bien y mal y en consecuencia moralmente gris. Dado que la mayoría de la gente responde a esta descripción, se la acepta como si fuera un hecho natural que no necesita consideración adicional. Olvidan que la moralidad solo se aplica a cuestiones abiertas a la elección del hombre, o sea, a su libre albedrío, y por ende, en esta cuestión no hay generalizaciones válidas. Si el ser humano es gris por naturaleza, no se le pueden aplicar conceptos morales, incluyendo el tono gris, y no es posible la moral. Pero si el hombre tiene libre albedrío, el hecho de que 10 hombres o 10 millones hayan hecho la elección errada, no implica que también el 11º deba errar, no implica nada, ni prueba nada, en relación con un individuo dado. Existen muchas razones por las cuales la mayoría de las personas son moralmente imperfectas, es decir, sostienen premisas y valores mezclados y contradictorios. Una de ellas es la moralidad altruista, pero esa es otra cuestión. Sin considerar las razones de sus elecciones, el hecho de que la mayoría de la gente sea moralmente gris no invalida la necesidad de moralidad que tiene el ser humano ni la necesidad de blancura moral. Por el contrario, hace esta necesidad más imperiosa. No justifica el convenio epistemológico de desentenderse del problema al relegar a todos los hombres a una moral gris y, en consecuencia, negarse a reconocer o practicar la blancura. Tampoco sirve como evasión de la responsabilidad de emitir un juicio moral, salvo que uno esté dispuesto a dejar de lado la moral y considerar que un pequeño oportunista y un asesino son moralmente equivalentes. Todavía debe juzgar y evaluar la enorme gama de grises que pueden encontrarse en el carácter de un individuo, y la única manera de hacerlo es a través de un criterio claramente definido de lo que es negro y lo que es blanco. Un concepto similar y que involucra errores también similares es el que sostienen algunas personas que creen que la doctrina de la moralidad gris es simplemente una forma distinta de decir: toda cuestión tiene dos caras. Proposición, esta cuyo significado, tal como se le acepta, es que nadie está nunca completamente en lo cierto o completamente en lo errado. Pero no es esto lo que la proposición significa o implica. Lo único que implica es que al juzgar una cuestión dada debe tomarse en cuenta o escuchar a las dos partes. Esto no quiere decir que las posiciones tomadas por ellas sean igualmente válidas, ni que pueda haber una medida de justicia en ambas. Con mucha frecuencia, la justicia estará de un lado y las presunciones injustificadas, o algo peor, del otro. Naturalmente, existen cuestiones complejas donde ambas partes tienen razón en algún aspecto y están equivocadas en otro, y es aquí donde se justifica menos el convenio de declarar a ambos lados como grises. Estas son las cuestiones en las que se requiere la más rigurosa precisión al emitir el juicio moral para identificar y evaluar los distintos aspectos involucrados, lo cual solo puede hacerse desenredando los elementos de blanco y negro entrelazados. El error básico en todas estas variadas confusiones es el mismo. Consiste en olvidar que la moral trata únicamente de cuestiones sometidas a la elección humana, lo que quiere decir olvidar la diferencia entre incapaz y renuente. Esto permite a la gente traducir la frase hecha: no hay negros ni blancos, como los hombres son incapaces de ser totalmente buenos o totalmente malos, lo cual se acepta con vaga resignación sin cuestionar las contradicciones metafísicas implicadas. Pero pocas personas lo aceptarían si esta frase hecha se le diera el significado verdadero que se intenta introducir subrepticiamente en los cerebros
Los hombres son renuentes a ser totalmente buenos o totalmente malos. Lo primero que se diría a quienes defendiesen tal proposición sería: hable por usted mismo, no por los demás. Y eso realmente es lo que el hombre hace, consciente o inconscientemente, en forma intencionada o inadvertida, cuando declara: no hay negros ni blancos, pues lo que expresa es una confesión psicológica y lo que significa es: no estoy dispuesto a ser totalmente bueno y por favor, no me considere totalmente malo. Así como en epistemología el culto de la falta de certeza es una rebelión contra la razón, en la ética el culto de la moralidad gris es una rebelión contra los valores morales. Ambos son una rebelión contra el absolutismo de la realidad. Así como el culto de la incertidumbre no podría tener éxito mediante una abierta rebelión contra la razón y, en consecuencia, se esfuerza por elevar la negación de la razón a una suerte de razonamiento superior. El culto de la moralidad gris no podría tener éxito mediante una abierta rebelión contra la moral y se esfuerza por elevar la negación de la moral a una forma de virtud superior. Obsérvese la forma en que uno encuentra esa doctrina. Raras veces se le presenta como un acto positivo, como una teoría ética o un tema sujeto a discusión. Se le oye sobre todo en forma negativa, como una objeción tajante o un reproche, expresada de manera que implique que uno es culpable de violar un absoluto tan evidente que no requiere discusión. En tonos que van desde la sorpresa hasta el sarcasmo, el enojo, la indignación y el odio histérico, se nos enrosca la doctrina en forma acusadora. Seguramente no pretenderá usted pensar en términos de negro o blanco, ¿verdad? Llevada por la confusión, la impotencia y el miedo que produce toda cuestión que involucre la moral, la mayoría de la gente se apresura a responder con cierto sentimiento de culpa. No, claro que no. Sin tener una idea clara de la naturaleza de la acusación, no se detienen a tratar de comprender que lo que en realidad se les está diciendo es: seguramente no será usted tan injusto como para discriminar entre el bien y el mal, ¿verdad? O seguramente no será usted tan malvado como para dedicarse a buscar la verdad, ¿no? O seguramente no será usted tan inmoral como para creer en la moral, ¿verdad? Los motivos de esta frase son hechas tan obvios: culpabilidad moral, miedo al juicio moral y una apelación para obtener un perdón total, que un solo vistazo a la realidad sería suficiente para demostrarles cuán desagradable es la confesión que están haciendo. Pero la evasión de la realidad es tanto la condición previa como la meta del culto de la moral gris. Desde el punto de vista filosófico, ese culto es una negación de la moralidad, pero psicológicamente no es esa la meta de quienes adhieren a él. Lo que buscan no es la amoralidad, sino algo más profundamente irracional, una moralidad no absoluta, fluida, elástica, a mitad de camino. No proclaman que están más allá del bien y del mal. Lo que tratan de preservar son las ventajas de ambos. No desafían a la moral, ni representan una extravagante versión medieval de cultores del mal. Lo que les da un sabor peculiarmente moderno es que no abogan por vender su alma al diablo. Quieren venderla al menudeo, poco a poco, a cualquier revendedor que quiera comprarla. No constituyen una corriente filosófica de pensamiento, son un típico producto de la falta de una filosofía, de la bancarrota intelectual que ha producido el irracionalismo en la epistemología, un vacío moral en la ética y una economía mixta en la política. Una economía mixta es una guerra moral de grupos de presiones carentes de principio, de valores o de toda referencia con la justicia, una guerra cuya arma final es el poder de la fuerza bruta, pero cuya forma externa es un juego de transacciones. El culto de la moral gris es una moralidad acomodaticia que hizo posible ese juego de transacciones, y los hombres se aferran ahora a ella en un desesperado intento por justificarlas. Obsérvese que el aspecto dominante de esta posición no es una búsqueda de lo blanco, sino el terror obsesivo a ser catalogado como negro, y con buenas razones. Obsérvese que abogan por una moralidad que sostenga la transacción como criterio de valor y que, en consecuencia, haga posible medir la virtud por la cantidad de valores que uno esté dispuesto a traicionar. Las consecuencias y los intereses creados de esta doctrina pueden observarse por partes a nuestro alrededor. Obsérvese, en política, que el término extremismo se ha convertido en sinónimo de maldad, sin tener en cuenta el contenido de la cuestión,
La maldad no reside en que se defiende en forma extremista, sino en el hecho de ser extremista, es decir, coherentemente. Obsérvese el fenómeno de los llamados neutralistas en las Naciones Unidas. Los neutralistas son algo peor que meramente neutrales en el conflicto entre los Estados Unidos y la Rusia soviética. Se han comprometido, como principio, a no reconocer diferencia alguna entre ambos lados, a no considerar jamás los méritos de una cuestión y a buscar siempre una transacción, cualquiera que sea, en cualquier conflicto, como, por ejemplo, entre el país agresor y el país invadido. Obsérvese, en literatura, el surgimiento de algo llamado el antihéroe, que se distingue por no tener nada que lo distinga, ni virtudes, ni valores, ni metas, ni carácter, ni entidad, y que sin embargo ocupa en obras teatrales y novelas la posición que antes ocupaba el héroe, con el argumento centrado en sus acciones, aun cuando él no hace nada ni llega a nada. Obsérvese que el término los buenos y los malos se usa en forma despreciativa y sobre todo en la televisión. Obsérvese la rebelión contra los finales felices, la demanda de que a los malos se les den las mismas oportunidades y se les adjudique la misma cantidad de victorias. Al igual que una economía mixta, los hombres de premisas mixtas pueden ser llamados grises, pero en ambos casos la mezcla no pertenece gris por mucho tiempo. Gris, en este contexto, es meramente un preludio para negro. Podrá haber hombres grises, pero no puede haber principios morales grises. La moral es un código de negro y blanco, sí, y cuando los hombres intentan una transacción, es obvio cuál de las partes necesariamente perderá y cuál necesariamente ganará. Tales son las razones por las cuales cuando a uno le preguntan, seguramente no estará usted pensando en términos de negro o blanco, ¿verdad? La respuesta correcta, en esencia, sino en forma, deberá ser, por supuesto, puede estar seguro de que estoy pensando precisamente en esos términos. Junio de 1964. Capítulo 10. Éticas colectivizadas. Ciertas preguntas que se oyen con frecuencia no son realmente cuestiones filosóficas, sino confesiones psicológicas. Esto es cierto, sobre todo en el terreno de la ética, especialmente en las discusiones sobre ética. Deben revisarse las premisas personales o recordarlas, y más aún, hay que aprender a revisar las premisas del contrincante. Por ejemplo, los objetivistas oyen muchas veces una pregunta como esta: ¿qué se hará por los pobres o los incapacitados de una sociedad libre? La premisa altruista colectivista implica en esta pregunta es que los hombres deben ser los protectores de sus hermanos y que la mala fortuna de algunas es una hipoteca sobre los demás. El que hace la pregunta ignora o evade las premisas básicas de la ética objetivista e intenta torcer el curso de la conversación hacia su propio terreno colectivista. Obsérvese que no pregunta, ¿se debería hacer algo? Sino, ¿qué se hará? ¿Cuál si la premisa colectivista hubiera sido aceptada tácitamente y todo lo que quedase por discutir fuesen los medios para implementarla? En cierta oportunidad, un estudiante preguntó a Bárbara Branden, ¿qué pasará con los pobres en una sociedad objetivista? A lo cual ella contestó, si usted personalmente quiere ayudarlos, nadie se lo impedirá. Esta es la esencia de toda la cuestión y un efecto perfecto de cómo rehusar aceptar las premisas del contrincante como base de la discusión. Solo en forma individual tienen los hombres el derecho de decidir cuándo desean ayudar a los demás o si desean hacerlo. La sociedad, como sistema político organizado, no tiene derecho alguno en cuestión. En cuanto a cuándo y en qué condiciones es moralmente correcto que un individuo ayude a otros, remitiré al lector al discurso de Galt en La rebelión de Atlas. Lo que nos ocupa aquí es la premisa colectivista de considerar este asunto como algo político, como un problema o un deber de la sociedad en su conjunto. Dado que la naturaleza no garantiza al ser humano seguridad automática, éxito y supervivencia, solo la presunción dictatorial y el canibalismo moral del código altruista colectivista permiten a un hombre suponer o fantasear que él puede, de alguna manera, garantizar tal seguridad en favor de ciertos hombres a expensas de los demás. Si un hombre especula sobre qué debería ser la sociedad por los pobres, acepta la premisa colectivista de que la vida de los hombres pertenece a la sociedad y de que él, como miembro de esta, tiene el derecho de disponer de ellos, fijar sus metas y planificar la distribución de sus logros.
Esta es la confesión psicológica implícita en tales preguntas y en muchas otras cuestiones similares. En el mejor de los casos pone de manifiesto el caos psicoepistemológico de un hombre, revela una falacia que podría llamar la falacia de la abstracción congelada, que consiste en sustituir cierto tema particular concreto por el tema general abstracto al cual pertenece. En este caso, sustituir por una ética específica, el altruismo, la abstracción general ética. Así, un hombre puede rechazar la teoría del altruismo y aseverar que ha aceptado un código racional, pero al no poder integrar sus ideas, continúa irreflexivamente abordando las cuestiones éticas en los términos establecidos por el altruismo. Con mayor frecuencia, sin embargo, esta confesión psicológica muestra un mal más hondo, pone en evidencia cuán profundamente erosiona el altruismo la capacidad de los hombres para entender el concepto de derechos o el valor de la vida de un individuo. Revela una mente de la cual se ha eliminado la realidad de lo que es un ser humano. La humildad y la presunción son siempre dos caras de la misma premisa y comparten la tarea de llenar el espacio que dejó vagamente la autoestima. En una mentalidad colectivista, el hombre que está dispuesto a servir como medio para los fines de los demás considerará necesariamente a estos como medio para sus fines. Cuanto más neurótico sea o más a conciencia práctica el altruismo, y estos dos aspectos de su psicología actuarán recíprocamente para reforzarse uno al otro. Tanto más tenderá a inventar esquemas en favor de la humanidad, o de la sociedad, o del público, o de las generaciones futuras, o de cualquier otra cosa excepto a favor de los seres humanos reales. De ahí la apabullante desaprensión con que los hombres proponen, discuten y aceptan proyectos humanitarios, que habrán de ser dispuestos por medios políticos, o sea, a fuerza sobre un número ilimitado de seres humanos. Sí, de acuerdo con la caricatura colectivista, los ricos ávaros se entregan al despilfarro y a los lujos materiales, de acuerdo con la premisa de no reparar en el costo. Entonces el progreso social producido por las mentalidades colectivizantes del presente consiste en planear políticas altruistas cuya puesta en práctica está basada en la premisa de que no importa cuántas vidas humanas cuesten. La característica distintiva de tales mentalidades es la propugnación de alguna meta pública grandiosa, sin tener en cuenta el contexto, los costos o los medios. Una meta semejante, considerada fuera de contexto, puede resultar deseable, debe ser pública porque los costos no serán ganados, sino expropiados, y una densa y asfixiante niebla debe ocultar la cuestión de los medios, porque los medios son vidas humanas. La atención médica gratuita es un ejemplo de tales proyectos. ¿No es conveniente proveer a los ancianos de atención médica cuando la necesitan? Alegan los que apoyan el proyecto. Si se lo considera fuera de contexto, la respuesta sería, sí, es conveniente. ¿Quién tendría razón alguna para decir, no lo es? Y en este punto, se interrumpen los procesos mentales de una mente colectivizada. El resto es confuso. Solo queda a la vista el deseo. ¿Eso es correcto, verdad? No es para mí, sino para los demás, para el público, para esas personas indefensas y enfermas. La niebla encubre hechos tales como la esclavización y, en consecuencia, el deterioro de la práctica médica, su reglamentación y desintegración, y el sacrificio de la integridad profesional, la libertad, las carreras, las ambiciones, los logros, la felicidad y la vida misma de los hombres que harán de proveer las metas convenientes, es decir, los médicos. Después de siglos de civilización, la mayoría de los hombres, con excepción de los criminales, ha aprendido que la actitud mental descripta no es ni práctica ni moral en sus vidas privadas, y no puede ser aplicada para alcanzar sus metas personales. No habría controversia sobre las características morales de algún joven maleante que dijera, ¿no es deseable tener un yate, vivir en un penthouse y beber champán? Y que se opusiera empecinadamente a considerar el hecho de que para alcanzar esta meta deseable, ha asaltado un banco y asesinado a 2 guardias. No hay diferencia moral entre estos dos ejemplos. La cantidad de beneficiarios no cambia la naturaleza de la acción, solo aumenta la cantidad de víctimas. De hecho, el maleante posee una leve ventaja moral, no tiene el poder de devastar a toda una nación, y sus víctimas no han sido desarmadas por medio de la ley. La ética colectivista del altruismo
ha mantenido apartada de la marcha de la civilización la visión que tienen los hombres de su existencia pública o política, y esta área ha sido conservada como un costo reservado, un santuario de vida salvaje, regido por las costumbres del primitismo prehistórico. Si los hombres han captado un tenue resplandor de respeto por los derechos individuales de sus tratados privados con otros hombres, ese resplandor se apaga apenas su interés se centra en las cuestiones públicas. Entonces aparece sobre la arena política un cavernícola que no puede entender razón alguna por la cual su tribu no tiene el derecho de aplastarle la cabeza a cualquier individuo si así lo desea. La característica distintiva de esta mentalidad tribal es el punto de vista axiomático, casi instintivo, de considerar la vida humana como medio, como el combustible para poner en marcha cualquier proyecto público. Los ejemplos de tales proyectos son innumerables. No es conveniente acabar con las villas de emergencia sin tomar en consideración lo que ocurre con los que se encuentran en el siguiente nivel de ingresos. No es deseable tener ciudades hermosas y planificadas, todas con un único y armonioso estilo, sin pensar en el estilo de quien será impuesto a los que construyan allí su hogar. No es conveniente tener público educado sin pensar en quien impartirá la educación, qué se enseñará y qué ocurrirá con quienes no estén de acuerdo. No es conveniente eximir a los artistas, a los escritores, a los compositores de la carga de los problemas financieros y dejarlos crear libremente, sin considerar preguntas tales como ¿qué artistas, escritores y compositores? ¿Elegidos por quién? ¿A costa de quiénes? ¿A costa de los artistas, escritores y compositores que no tienen influencia política y cuyas entradas sumamente precarias serán confiscadas mediante impuestos para eximir a los otros que forman una élite privilegiada? ¿No es deseable la ciencia? ¿No es deseable que el hombre conquiste el espacio? Y así llegamos a la esencia de la irrealidad, a esa realidad salvaje, ciega, espantosa y sangrienta que impulsa un alma colectivizada. En todas sus metas deseables existe una pregunta que no tiene respuesta y no puede tenerla. ¿Para quién? ¿Por qué los deseos y las metas presuponen beneficiarios? ¿Es deseable la ciencia? ¿Para quién? No para los esclavos soviéticos que mueren a causa de epidemias, suciedad, hambre, terror y cuadrillas de fusilamiento, mientras algunos jóvenes brillantes observan desde cápsulas espaciales las pocilgas humanas que son sus ciudades. Tampoco para ese padre norteamericano que murió de un infarto producido por el exceso de trabajo mientras luchaba para poder enviar a su hijo a la universidad, ni para el joven que no puede cursar estudios universitarios por la falta de medios, ni para la pareja muerta en un accidente de automóvil porque no pudieron comprarse un coche nuevo, ni para la madre que perdió a su hijo porque no pudo enviarlo al mejor hospital disponible, ni para ninguna de esas personas cuyo dinero, expropiado en forma de impuestos, financia nuestra ciencia subsidiada y los proyectos públicos de investigación. La ciencia es un valor solo porque expande, enriquece y protege la vida humana. No lo es fuera de ese contexto. Nada es un valor fuera de ese contexto. Y por vida humana se entiende la vida única, específica e irreemplazable de cada hombre, considerado individualmente. El descubrimiento de conocimientos nuevos solo tiene valor para los hombres cuando son libres para usar y gozar los beneficios de lo que han aprendido. Los descubrimientos nuevos son de valor potencial para todos los hombres, pero no al precio de sacrificar todos sus valores reales. Un progreso que se extiende hacia el infinito y que no brinda beneficios a nadie es un monstruoso absurdo. Esto es lo que ocurre con la conquista del espacio que llevan a cabo algunos hombres, cuando se logra el costo de expropiar el trabajo de otros hombres a los que ni siquiera les quedan los medios suficientes para adquirir un par de zapatos. El progreso puede provenir únicamente del excedente de lo que producen los hombres, es decir, del trabajo de aquellos cuya habilidad produce más que lo que necesitan para su consumo personal, de los que se hallan intelectual y financieramente capacitados para aventurarse en la búsqueda de lo nuevo. El capitalismo es el único sistema en el que tales hombres pueden funcionar libremente y donde el progreso es acompañado, no por privaciones forzadas, sino por un constante ascenso en el nivel general de prosperidad, consumo y goce de vida. Únicamente para la congelada irrealidad de un cerebro colectivizado, las vidas humanas son intercambiables, y solo una mente así puede considerar que es moral o deseable sacrificar a generaciones de hombres en aras de presupuestos beneficios que la ciencia pública o la industria pública o los conciertos públicos traerán para los aún no nacidos.
La Rusia soviética es el ejemplo más claro, pero no el único, de lo que logran las mentalidades colectivizadas. 2 generaciones de rusos han vivido, han trabajado duramente y han muerto en la miseria, aguardando la abundancia prometida por sus dirigentes, quienes le pedían que tuvieran paciencia y los obligaban a ser austeros mientras construían las industrias públicas y mataban las esperanzas públicas en cuotas quincenales. Primero, la gente moría de hambre esperando los generadores eléctricos y los tractores. Todavía mueren de hambre mientras esperan la energía atómica y los viajes interespaciales. Esa espera no tiene fin. Los beneficiarios aún no nacidos de ese sacrificio en masa no nacerán jamás. Los animales sacrificables meramente darán a luz nuevas hordas de animales sacrificables, tal como lo ha demostrado la historia de todas las tiranías, mientras los ojos desenfocados de la mente colectivizada seguirán mirando fijamente sin que nada logre disuadirlos, y seguirán hablando de una visión de servicio a la humanidad, intercambiando los cadáveres de ahora con los fantasmas del futuro, sin ver jamás a los hombres. Tal es el estado de la realidad en el alma de todos los ingenuos que envidian los logros de los industriales mientras sueñan con los hermosos parques públicos que ellos podrían crear si solo se les entregasen las vidas, los esfuerzos, los recursos de todos los demás. Todos los proyectos públicos son mausoleos, no necesariamente en la forma, pero sí y siempre en el costo. La próxima vez que usted se encuentre con uno de esos soñadores inspirados por el bien público, que les pete con rencor que ciertas metas son deseables, no pueden alcanzarse sin la participación de todos. Dígale que, si no puede obtener la participación voluntaria de todos, será mejor que esa meta no se alcance, y que las vidas humanas no le pertenecen, ni tiene derecho a disponer de ellas. Y si lo desea, déle el siguiente ejemplo de los ideales que él apoya. Es posible que la medicina extirpar las córneas a un hombre inmediatamente después de su muerte y trasplantarlas a los ojos de un hombre vivo que está ciego, devolviéndole así, en ciertos tipos de ceguera, la vista. Esto, de acuerdo con la ética colectivista, presenta un problema social. ¿Debemos esperar a que un hombre muera para extirparle las córneas cuando hay otros que las necesitan? ¿Debemos considerar que los ojos de todos son propiedad pública y proyectar un método de distribución justo? ¿Estaría usted de acuerdo en que se le saque un ojo a un hombre vivo para dárselo a un ciego y así igualar a ambos? ¿No? Entonces no continúa bregando por cuestiones relacionadas con los proyectos públicos en una sociedad libre. Usted conoce la respuesta. El principio es el mismo. Enero de 1963. Capítulo 11. Los constructores de monumentos. Lo que presuntamente fue una vez un ideal no es ahora más que un esqueleto cubierto de andrajos cuyos huesos, al entrechocarse, resuenan por todo el mundo. Sin embargo, los hombres por falta de coraje no se atreven a mirar y descubrir la sardónica risa de la calavera bajo los sangrientos harapos. Ese esqueleto es el socialismo. 50 años atrás puede haber habido una excusa, aunque no una justificación, para la difundida creencia de que el socialismo es una teoría política motivada por la bondad y destinada a lograr el bienestar del ser humano. Hoy en día esta creencia ya no puede ser defendida como un error inocente. El socialismo ha sido probado en cada continente del globo, a la luz de los resultados, y es hora de que se cuestionen los motivos que sus defensores dicen tener. Su característica esencial es la negación del derecho a la propiedad personal. Bajo el socialismo, el derecho de propiedad, el de disponer de un bien y usarlo, se delega a la sociedad de su conjunto, es decir, a la colectividad, y es el Estado, o sea, el gobierno, el que controla la producción y distribución. El socialismo puede establecerse por la fuerza, como en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, o mediante el voto, como en la alemana nazi. Nacional socialismo. El grado de socialización puede ser total, como en Rusia, o parcial, como en Inglaterra. Teóricamente, las diferencias son superficiales. En la práctica, son una cuestión de tiempo. En todos los casos, el principio básico es el mismo. Las presuntas metas del socialismo eran la abolición de la pobreza, el logro de la prosperidad general, el progreso, la paz y la hermandad humana. Los resultados fueron un fracaso que aterroriza. Es decir, aterroriza si el motivo que nos guía es el bienestar del hombre. En lugar de la prosperidad, el socialismo produjo la parálisis económica y o el colapso en todos los países que lo ensayaron.
El grado de socialización determinó el grado de desastre. Las consecuencias variaron también en forma concomitante. Inglaterra, que fue una vez la nación más libre y orgullosa de Europa, ha quedado reducida al nivel de una potencia de segunda categoría y parece lentamente por hemofilia, perdiendo lo mejor de su sangre económica. La clase media y los profesionales, miles de hombres capaces, competentes, productivos e independientes, están abandonando el país, emigrando a Canadá y a los Estados Unidos en busca de libertad. Huyen del reino de la mediocridad, de ese desagradable hogar para pobres donde, después de haber vendido sus derechos a cambio de atención médica gratuita, los habitantes se lamentan ahora diciendo que prefieren ser rojos a estar muertos. En los países más radicalmente socializados se comenzó por la hambruna, el signo característico que preanuncia la dominación socialista, como ocurrió en la Rusia soviética, en la China comunista, en Cuba. En esos países, el socialismo redujo a la población a esa pobreza indescriptible, propia de las épocas preindustriales, literalmente a la inanición, y la ha mantenido en un estancado nivel de miseria. No se trató, como le decían los apologistas del socialismo, solo de una situación temporaria que se mantuvo durante medio siglo. Después de casi 70 años de planificación estatal, Rusia seguía siendo incapaz de resolver el problema de alimentar a su población, en relación con una mayor productividad y ritmo de progreso económico. Para cualquier persona honesta, la cuestión de toda comparación posible entre el capitalismo y el socialismo quedó resuelta, de una vez por todas, por la diferencia real que existía entre Berlín Occidental y Berlín Oriental. En lugar de la paz, el socialismo introdujo un nuevo tipo de siniestra locura en las relaciones internacionales, la Guerra Fría. Un estado de guerra crónico, con periodos de paz no aclarados, entre invasiones repentinas decididas al azar, por las cuales Rusia llegó a apoderarse de la tercera parte del globo. Tribus y naciones socialistas se eliminaban entre sí. La India socialista invadía Goa y la China comunista sojuzgaba la India socialista. Un signo elocuente de la corrupción moral de nuestra era es la indiferente complacencia con la cual la mayoría de los socialistas y sus simpatizantes, los liberales norteamericanos, contemplaron las atrocidades cometidas en los países socialistas y aceptaron la dominación por el terror como una forma de vida, mientras se erigían en defensores de la hermandad humana. En los años 30 protestaron contra la barbarie de la Alemania nazi. Aparentemente, no se trataba de una cuestión de principios, sino únicamente de la protesta de una pandilla rival que se disputaba el mismo territorio, dado que sus voces han dejado de hacerse oír. En nombre de la humanidad, condonaron y aceptaron la abolición de toda libertad y derecho, la expropiación de toda propiedad, las ejecuciones sin juicio, las cámaras de tortura, los campos de trabajo para esclavos y las matanzas de millones de personas en la Rusia soviética, así como el sangriento horror de Berlín Oriental, incluyendo los cuerpos ametrallados de niños que intentaban huir. Cuando se observan los esfuerzos desesperados de cientos de miles de personas por escapar de los países socialistas en Europa, pasando por sobre los alambrados de púas y bajo las ráfagas de metralla, una verdadera pesadilla, ya nadie puede seguir creyendo que el socialismo, en cualquiera de sus formas, esté motivado por la bondad y el deseo de alcanzar el bienestar de los hombres. Ningún hombre auténticamente bondadoso puede evadir o ignorar un horror tan inmenso en una escala tan enorme. El socialismo no es un movimiento popular, es un movimiento de los intelectuales, originado, dirigido y controlado por ellos desde sus torres de marfil y llevado a cabo en sus sangrientas prácticas, donde se unen con sus aliados y ejecutores, los malhechores. ¿Cuál es entonces el motivo que mueve a esos intelectuales? El ansia de poder, ansía que es la manifestación de la frustración, de su odio a sí mismos y del deseo de lo que no han ganado. Este deseo de lo que no se ha ganado tiene dos aspectos, lo inmerecido en cuanto a la materia y lo inmerecido en cuanto al espíritu. Al decir espíritu, me refiero a la conciencia humana. Estos dos aspectos están necesariamente interconectados. Por el deseo de una persona puede estar enfocado predominantemente en uno o en otro. El deseo de obtener lo inmerecido en cuanto al espíritu es el más destructivo y el más corrupto.
es el deseo de la grandeza inmerecida y se expresa, sin definirse, por el impreciso término prestigio. Los que buscan obtener beneficios materiales inmerecidos no son sino parásitos financieros, pordioseros, saqueadores o criminales, demasiado limitados en número y en capacidad mental para significar una amenaza mayor para la civilización, hasta que quienes buscan la grandeza inmerecida los dejan en libertad de acción y les confieren legalidad. La grandeza inmerecida es un concepto tan irreal y neurótico que el miserable que la ansía no puede reconocer su naturaleza ni siquiera ante sí mismo. Reconocerla la haría imposible. Necesita los eslóganes internacionales e indefinibles del altruismo y del colectivismo para dar una forma semiplausible a esa urgencia sin nombre y poder para así afirmarla en la realidad, más para sostener un autoengaño que para engañar a sus víctimas. El público, el interés público, el servicio del pueblo son los medios, las herramientas, los péndulos oscilantes de la autohipnosis de los que codician el poder. Dado que no existe una entidad tal como el público, dado que éste no es sino una cantidad de individuos, todo conflicto presunto o implícito entre el interés público y los intereses privados significa que deberán sacrificarse los intereses de ciertos hombres en favor de los intereses y los deseos de otros. Puesto que el concepto es tan convenientemente indefinible, su uso depende solo de la habilidad de una pandilla que proclama: el público soy yo, y sostener esa aseveración con el uso de la fuerza. Ninguna afirmación de esta índole ha podido ni puede sustentarse sin la ayuda de un arma, es decir, sin usar la fuerza física. Por otra parte, si esa aseveración de los criminales pertenecerían en el lugar al que pertenecen, el bajo mundo, y no podrían alcanzar los estratos de los consejos del Estado para regir los destinos de las naciones. Existen dos maneras de proclamar el público soy yo. Una de ellas es la que practica ese parásito groseramente material que reclama dádivas gubernamentales en nombre de la necesidad pública, y así se apropicia de lo que no ha ganado. La otra forma es la que practica su líder, el parásito espiritual, cuya ilusión de grandeza, como la de cómplice que reduce bienes robados, deriva del poder de disponer de aquello que no ha ganado y de la mística imagen de sí mismo como la encarnación de la voz del público. De los dos, el parásito material es psicológicamente más sano y se encuentra más cerca de la realidad. Al menos utiliza su botín para alimentarse y vestirse, pero la única fuente de satisfacción abierta al parásito espiritual, su único medio para ganar prestigio, aparte de impartir órdenes y difundir el terror, es la actividad más dispendiosa, inútil y carente de sentido: la construcción de monumentos públicos. La grandeza se logra a través del esfuerzo productivo de la mente de un hombre, de la prosecución de metas racionales y claramente definidas. Pero una falsa ilusión de grandeza solo puede ser alimentada por la cambiante e indefinible quimera de un monumento público, que se presenta como un magnífico regalo a las víctimas que tuvieron que pagar por él con su trabajo forzado o con el dinero que se les ha arrebatado por medio de la extorsión, que se dedica al servicio de todos y de nadie, que pertenece a todos y a ninguno, que todos admiran pero nadie disfruta. Esta es la única manera que tiene el dirigente de clamar su obsesión, el prestigio. Prestigio, ¿a los ojos de quién? De cualquiera, a los ojos de sus víctimas torturadas, de los mendigos que recorren las calles de su país, de su corte de aduladores, de las tribus de extranjeros y de sus dirigentes allende sus fronteras. Para impresionar a todos esos ojos, los ojos de todos y de nadie, se ha vertido y gastado la sangre de generaciones, de hombres o juzgados. En algunas películas de temas bíblicos puede verse la imagen gráfica del significado de la construcción de monumentos públicos, la erección de las pirámides. Hordas de hombres famélicos, andrajosos y esqueléticos, que intentan extraer a sus fatigados músculos sus últimas fuerzas, en el esfuerzo inhumano de tirar las cuerdas que arrastran grandes bloques de piedra, agotándose como torturadas bestias de carga bajo el látigo de capataz, hasta quedar postrados y sucumbir en las arenas del desierto para que un faraón muerto pueda descansar en una estructura imponente y carente de sentido, y ganar así prestigio imperecedero ante los ojos de las generaciones futuras. Los templos y los palacios son los únicos monumentos que quedaron de las antiguas civilizaciones humanas. Fueron creados por las mismas razones y con el mismo costo,
un costo no justificado, por el hecho de que los pueblos primitivos creían, indudablemente, mientras morían de inanición y agotamiento, que el prestigio de su tribu, sus soberanos o sus dioses era, de alguna manera, valioso para ellos. Roma cayó, arruinada por los controles estatales y los impuestos, mientras sus emperadores construían coliseos. Luis XIV de Francia grabó a su pueblo con impuestos extorsivos, llevándolo a la indigencia, mientras construía el Palacio de Versalles para que los demás monarcas de su época lo envidiasen y los turistas modernos lo visiten. El subterráneo de Moscú, decorado con mármol y construido por la labor voluntaria y no retribuido de obreros rusos, incluyendo mujeres, es un monumento público. Lo mismo podría decirse del lujo zarista desplegado en las recepciones realizadas en las embajadas soviéticas con caviar y champán, que se consideran necesarias mientras el pueblo hace largas filas para obtener deficientes raciones de alimentos. Todo ello para mantener el prestigio de la Unión Soviética. La gran distinción con los Estados Unidos de América, hasta hace pocas décadas, fue la modestia de sus monumentos públicos. Los monumentos que existían eran indiscutibles, no habían sido erigidos para lograr prestigio, sino que eran estructuras funcionales en las que habían tenido lugar hechos de gran importancia histórica. Quien haya visto la austera simplicidad del Hall de la Independencia habrá reconocido la diferencia entre la grandeza auténtica y las pirámides de los buscadores de prestigio, inspirados por el bien de su pueblo. En los Estados Unidos, el esfuerzo humano y los bienes materiales no fueron expropiados para construir monumentos y proyectos públicos, sino que se usaron para el progreso individual y el bienestar privado, personal, de los ciudadanos individuales. La grandeza del país reside en el hecho de que sus monumentos no son de propiedad pública. La ciudad de Nueva York es un monumento cuyo esplendor jamás será igualado por ninguna pirámide ni palacio, pero los rascacielos de los Estados Unidos no se construyeron con bienes públicos, ni para un propósito público. Fueron erigidos por energía iniciativa y riqueza privada de los individuos, y con los beneficios personales. En lugar de empobrecer al pueblo, esos rascacielos, a medida que se hacían más y más elevados, mantenían floreciente el nivel de vida de la gente, incluyendo a los habitantes de los barrios bajos, que viven en medio del lujo si se los compara con el antiguo esclavo egipcio o el obrero soviético socialista. Tal es la diferencia, tanto en la teoría como en la práctica, entre el capitalismo y el socialismo. Es imposible calcular el sufrimiento humano, la degradación, las privaciones y el horror requeridos para levantar uno solo de los tan publicitarios rascacielos de Moscú, o para construir las fábricas, minas y diques soviéticos, o para cada etapa de la industrialización, sostenida por el saqueo y la sangre de millones de personas. Lo que sí sabemos es que 75 años es un tiempo muy largo, es el término de 2 generaciones. Sabemos que, en nombre de la abundancia prometida, vivieron y murieron 3 generaciones de hombres en una pobreza infrahumana. Y también sabemos que a pesar de todo esto, aún hoy no es posible disuadir a los defensores del socialismo. Cualesquiera que fuesen los motivos que aseguren tener, los que han perdido el derecho de reclamar para sí desde hace mucho tiempo es la benevolencia. La ideología de la socialización es una forma neofascista. Flota ahora, debido a nuestra negligencia culposa, a través del vacío de nuestra atmósfera intelectual y cultural. Obsérvese con cuánta frecuencia se nos pide que hagamos sacrificios indefinidos en favor de propósitos no especificados, y cuando invoca el gobierno el interés público. Obsérvese el predominio que, en forma repentina, ha adquirido la cuestión del prestigio internacional, y que políticas grotescamente suicidas se justifican relacionándolas con cuestiones de prestigio. Durante la crisis cubana, cuando la cuestión de hecho se refería a cohetes nucleares y guerra atómica, nuestros diplomáticos y comentaristas consideraban que era adecuado sopesar seriamente cosas tales como el prestigio y los sentimientos personales y permitir que los varios dirigentes socialistas involucrados pudieran salvar la cara. No hay diferencia entre los principios políticos y resultados prácticos del socialismo y los de cualquier tiranía histórica o prehistórica. El socialismo es meramente una monarquía absoluta democrática, es decir, un sistema absolutista que carece de una cabeza fija, abierto a cualquier pandilla, a cualquier oportunista, aventurero, demagogo o delincuente que logre adueñarse del poder.
Al considerar el socialismo, no hay que engañarse en cuanto a su naturaleza. Es preciso recordar que no existe la dicotomía tal como derechos humanos contra derechos de propiedad. No es posible la existencia de derechos humanos sin el derecho a la propiedad, dado que los bienes materiales son producidos por el cerebro y el esfuerzo de los hombres individuales que son necesarios para sustentar sus vidas. Si el productor no es dueño del resultado de sus esfuerzos, tampoco será dueño de su vida. Negar los derechos de propiedad equivale a convertir a los hombres en propiedad del Estado. Quien quiera que se arrogue el derecho de redistribuir la riqueza que otros producen, está reclamando el derecho de tratar a los seres humanos como bienes de uso. Cuando se considere la devastación mundial provocada por el socialismo, el mar de sangre y los millones de víctimas, recuérdese que no fueron sacrificadas por el bien de la humanidad, ni por un noble ideal, sino por la enconada vanidad de algún bruto asustado o de algún pretencioso mediocre que buscaba obtener un manto de grandeza inmerecida. El monumento al socialismo es una pirámide de fábricas públicas, teatros públicos y parques públicos erigidos sobre cadáveres humanos y en cuya cima se halla la figura de dictador que posa golpeándose el pecho y clamando por prestigio al vacío sin estrellas que celebra sobre él indiferente. Diciembre de 1962.